¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. El presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, demostrando una postura típica de las figuras del socialismo del siglo XXI. En Venezuela, una encuesta de Mega Análisis revela que el candidato opositor Edmundo González vencería al dictador Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. En Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles canceló sus clases presenciales debido a violentos enfrentamientos en el campus entre manifestantes pro-israelíes y partidarios de Hamás. Estados Unidos ha lanzado una nueva ronda de sanciones dirigidas contra cientos de empresas, incluidas varias compañías chinas acusadas de ayudar a Rusia en su invasión contra Ucrania. Empezamos con el desarrollo de la información. El presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, calificando al país hebreo de genocida. Su retórica unilateral refleja una postura sesgada y desequilibrada que ignora las amenazas reales que enfrenta Israel. Petro se suma a las figuras del socialismo del siglo XXI que critican a Israel mientras ignoran los actos terroristas de Hamás. El presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro anunció que a partir del 2 de mayo del 2024 se romperán las relaciones diplomáticas con Israel. Petro ha calificado al gobierno israelí de genocida, un término extremadamente desafortunado y carente de fundamento que demuestra la postura en contra de Israel que había demostrado en ocasiones anteriores y que es una constante entre las figuras del socialismo del siglo XXI. El énfasis de Petro en evitar el exterminio de Palestina refleja una posición unilateral y desequilibrada que no reconoce las amenazas reales y los desafíos de seguridad que enfrenta Israel, incluidos los ataques constantes perpetrados por grupos terroristas como Hamás. A pesar de las afirmaciones de Petro sobre apoyar la paz, su retórica irresponsable solo perpetúa divisiones y obstáculos para el proceso de paz en la región. La falta de condena explícita por parte del gobierno colombiano hacia los actos de terrorismo de Hamás es preocupante y muestra un doble estándar. Mientras Petro critica ferozmente a Israel, el gobierno colombiano no ha tomado medidas firmes para denunciar las acciones violentas e indiscriminadas de Hamás contra civiles israelíes, incluidos los constantes lanzamientos de cohetes hacia ciudades y comunidades. El llamado a consultas de la embajadora colombiana en Israel, Margarita Manjarrés, es un indicio más de la postura hostil adoptada por el gobierno colombiano hacia Israel. Esta medida unilateral solo contribuye a aumentar las tensiones y dificultar los esfuerzos para mantener canales de diálogo entre ambas naciones. Las acciones y declaraciones de Gustavo Petro demuestran que el mandatario izquierdista colombiano se suma a las figuras del socialismo del siglo XXI que no condenan los actos terroristas de Hamás y prefieren criticar a Israel por su derecho a la autodefensa. Y por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio ha reaccionado enérgicamente ante la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Rubio denunció a Petro como partidario del grupo terrorista Hamás. Rubio expresó que el presidente de Colombia, partidario de Hamás, rompió relaciones diplomáticas con Israel, haciendo referencia a la decisión del presidente izquierdista colombiano de cortar los lazos con Israel después de un letal ataque que justamente Israel atribuyó a Hamás, con un saldo de 1.200 muertos y 250 secuestrados, con 130 rehenes aún en manos de Hamás. Rubio lamentó profundamente que Colombia, con una historia marcada por el sufrimiento a manos de narcoterroristas, esté bajo el liderazgo de lo que él califica como un simpatizante terrorista, comparándolo con el legado de Hugo Chávez en Venezuela.
Es importante recordar que Gustavo Petro ha mostrado complacencia con las dictaduras de Nicolás Maduro, acusado de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos. Además que Petro también negocia con grupos guerrilleros como el ELN y disidencias de las FARC, señalados por crímenes, narcotráfico y abusos sexuales. Además, una reciente encuesta de Mega Análisis revela una notable ventaja del candidato opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Además, María Corina Machado, líder opositora, obtiene un alto nivel de apoyo, superando ampliamente a Maduro en un posible enfrentamiento. Los resultados muestran el descontento con el gobierno actual y una preferencia por los líderes opositores. La encuestadora venezolana Mega Análisis ha publicado los resultados de una reciente encuesta que revela una fuerte ventaja para el candidato opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Según el sondeo, un contundente 32,4% de los encuestados votaría por González Urrutia, mientras que solo un 11,2% apoyaría a Maduro. Un significativo 33,1% aún no ha decidido su voto y un 19,3% indicó que no votaría por ninguno de los candidatos. Además, la encuesta destaca el papel fundamental de María Corina Machado en el panorama político venezolano. En un escenario donde se enfrenta a Nicolás Maduro, Machado obtiene un abrumador 75,4% de apoyo, frente a un modesto 8,6% para el actual mandatario. Machado, líder opositora reconocida, también es considerada la política más creíble y confiable en Venezuela, con un impresionante 75,9% de respaldo, en comparación con solo un 6,1% para Maduro. El respaldo de Machado a González Urrutia parece ser un factor decisivo para los votantes, ya que el 73,2% indica que votaría por él principalmente debido al apoyo de Machado, mientras que un 19,5% lo haría por ser el candidato de la unidad opositora. Finalmente, la encuesta revela un fuerte respaldo a la movilización continua de María Corina Machado durante la campaña electoral, con un amplio 91,8% de los encuestados que considera que Machado debe mantenerse activa hasta el final de la campaña. Estos resultados reflejan un claro descontento con la dictadura de Nicolás Maduro y una creciente confianza en líderes de la oposición como María Corina Machado, así como en la plataforma representada por Edmundo González Urrutia. Seguimos en Venezuela, donde la líder opositora, María Corina Machado, expresó que el país se veía sin futuro, sin esperanzas de libertad y democracia a corto plazo. Sin embargo, en un año, Venezuela despertó y se levantó. Machado destacó la organización y realización de unas primarias impecables, donde el pueblo decretó el cierre de un ciclo de destrucción, odio y división. Piensen cómo estábamos hace un año. Piensen. Venezuela se veía sin futuro, ¿verdad? Triste. Afuera nadie creía que había una oportunidad para una Venezuela libre y democrática en el corto plazo. Y en un año, en solo un año, Venezuela despertó, levantamos este país. Cívicamente para hacer unas primarias impecables donde el pueblo dio un mandato, donde el pueblo decretó el cierre de un ciclo de destrucción, de dolor, de división, de odio, pero también dejamos atrás una forma de hacer política que no es la que queremos los ciudadanos. Queremos una forma de hacer política donde la voz de la gente cuente y se respete, donde sea el ciudadano el que manda, donde los partidos y donde los funcionarios electos están al servicio de la sociedad y actúan con integridad, con honestidad,
rindiendo cuentas al país. Y esta vez nos vamos a Argentina porque el expresidente Mauricio Macri celebró la aprobación de la Ley Bases, un proyecto propuesto por el actual presidente Javier Milei. Esta legislación, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, cuenta con el apoyo de la bancada del partido Propuesta Republicana, agrupación política que preside Mauricio Macri. Macri destacó la coherencia, honestidad intelectual y compromiso demostrados por los legisladores al votar a favor de la Ley Bases. Agradeció especialmente a su excompañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, y al radical Rodrigo de Loredo por priorizar el interés nacional sobre las diferencias internas en sus respectivos bloques. La segunda versión del proyecto de Ley Bases fue aprobada en general con 142 votos afirmativos y 106 en contra. Este resultado se logró gracias al respaldo mayoritario de bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos, Innovación Federal y MPN, demostrando un amplio consenso en el arco político dialoguista. La Ley Bases, que busca sentar las bases para políticas de Estado a largo plazo, recibió un fuerte respaldo legislativo en esta etapa inicial. El debate ahora se traslada al Senado, donde se espera continúe el diálogo constructivo entre las fuerzas políticas para consolidar esta legislación clave. De esta manera nos separamos por unos instantes. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Seguimos en esta edición de Informe Diario. El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para que explique supuestas irregularidades económicas e institucionales en su gobierno. Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció un uso sesgado del Centro de Investigaciones Sociológicas en favor del PSOE, y el portavoz del PP, Miguel Tellado, criticó la falta de transparencia de Sánchez y la entrevista que le realizó la televisión española. En España, el Partido Popular ha presentado una solicitud en el Congreso para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparezca y dé explicaciones sobre la presunta corrupción económica e institucional en medio de crecientes preocupaciones sobre la integridad del gobierno. Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una denuncia contra lo que considera uso partidista del Centro de Investigaciones Sociológicas, mejor conocido como CIS, calificándolo como contrario al interés general. La denuncia se centra en una encuesta reciente del CIS que, según Feijóo, refleja una manipulación política al mostrar al PSOE 9 puntos por encima del PP. Este uso del CIS para favorecer al partido en el poder ha generado críticas por su falta de imparcialidad y su impacto en la percepción pública. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de desacreditar a la oposición al afirmar que financia medios hostiles hacia su familia. Tellado criticó duramente la falta de transparencia de Sánchez, señalando que lleva 6 meses sin ofrecer explicaciones convincentes sobre los escándalos que rodean a su gobierno. Tellado también cuestionó la naturaleza de la entrevista reciente a Sánchez en la televisión española, acusando a los periodistas de hacer preguntas irrelevantes más propias de la prensa del corazón que de un verdadero periodismo de investigación. Esta crítica apunta a un intento del gobierno de controlar la narrativa mediática y evitar preguntas incómodas sobre investigaciones en curso. Las acciones del gobierno de Sánchez, incluido el supuesto uso partidista del CIS y la falta de transparencia frente a la oposición y los medios, demuestran que el líder del PSOE se suma a los mandatarios de izquierda que utilizan los recursos públicos para lavarse la cara ante escándalos que aquejan a sus gobiernos.
Continuamos en España. La secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, ha lanzado fuertes críticas hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Gamarra acusó a Sánchez de buscar máximos poderes sin ningún control y afirmó que el mandatario se está visualizando cada día más como alguien que busca una democracia limitada. Sánchez lo que pretende es que se hable en España de lo que él quiere. Y Sánchez lo que pretende también es que los medios piensen lo que él piensa. Y esto no es la democracia. Esto no es la democracia. La democracia no está a la medida, no establece un control a la medida del gobernante. La democracia es libertad de prensa. La democracia es control al gobierno. La democracia es independencia del poder judicial. La democracia es pluralismo. Y eso es lo que no quiere Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que está claro es que se está cada día visualizando más como alguien que lo que pretende es máximos poderes sin ningún control. Y eso es lo más alejado a la democracia que existe. En definitiva, lo que quiere es una democracia limitada, que no le cuestione, que no le controle. Y en otras noticias, la Universidad de California en Los Ángeles canceló sus clases presenciales debido a violentos enfrentamientos en el campus entre manifestantes pro-israelíes y partidarios de Hamás. La intervención policial intentó contener los disturbios suscitados durante la madrugada. Los enfrentamientos surgieron de protestas por el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, con manifestantes exigiendo que las universidades corten lazos comerciales con el país hebreo. La Universidad de California en Los Ángeles ha cancelado todas sus clases presenciales luego de enfrentamientos violentos entre grupos de manifestantes pro-israelíes y partidarios de Hamás en el campus. La intervención policial durante la madrugada tuvo como objetivo frenar estos disturbios. La administración de UCLA informó a los estudiantes a través de un correo electrónico sobre la cancelación de las clases y anunció la presencia continua de agentes policiales en los edificios principales junto al campamento. También instaron a evitar la zona donde se produjeron los enfrentamientos. Estos incidentes ocurrieron después de que grupos proisraelíes se enfrentaron con estudiantes que protestaban por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Las protestas en apoyo al grupo terrorista se han extendido por todo el país, con demandas a las universidades para que corten lazos comerciales con Israel o empresas que respaldan la acción militar en Gaza. En Los Ángeles, la Universidad del Sur de California, la institución privada más reconocida de la ciudad, canceló su ceremonia principal de graduación para el 2024 después de que decenas de estudiantes fueran arrestados durante una protesta. Estos eventos reflejan que los manifestantes que apoyan al grupo terrorista Hamás están tomando medidas más radicales debido a la ideologización que existe en los centros educativos de Estados Unidos. Y ahora es momento de ir a una nueva pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y esta vez les contamos que Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones dirigidas contra cientos de empresas, incluidas varias compañías chinas, por ayudar a Rusia en su invasión contra Ucrania. Las sanciones buscan debilitar la capacidad militar rusa, atacando su base industrial y redes de evasión. Además, se apuntan a empresas e individuos que apoyan los programas de armas químicas y biológicas del Kremlin. Estados Unidos ha lanzado una nueva ronda de sanciones dirigidas contra cientos de empresas, incluidas varias compañías chinas acusadas de ayudar a Rusia en su invasión contra Ucrania. El Departamento del Tesoro declaró en un comunicado que estas medidas apuntan a perturbar y degradar aún más los esfuerzos bélicos de Rusia al atacar su base industrial militar y las redes de evasión que la abastecen.
El comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense señaló que estas acciones están diseñadas para degradar la capacidad de Rusia para sostener su maquinaria de guerra, continuando así una campaña multilateral para limitar los ingresos del Kremlin y su acceso al material necesario para llevar a cabo la guerra contra Ucrania. Las sanciones incluyen objetivos específicos relacionados con la base militar industrial rusa y los programas de armas químicas y biológicas, así como empresas e individuos en terceros países que facilitan el suministro de insumos clave para armamento y producción de defensa. En particular, Estados Unidos destacó a varias empresas chinas responsables de la producción y exportación de elementos esenciales para la industria de defensa aérea rusa. Además, más de 80 compañías fueron sancionadas por ayudar al gobierno de Vladimir Putin a evadir sanciones o apoyar programas de armas químicas y biológicas. Estas medidas reflejan un esfuerzo continuo por parte de Estados Unidos para presionar a Rusia y sus aliados, buscando limitar el apoyo económico y logístico crucial para el esfuerzo bélico ruso en Ucrania. Además, el paquete de sanciones también incluye medidas contra 3 individuos vinculados a la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, mostrando una respuesta enérgica a las violaciones de los derechos humanos y la agresión internacional atribuidas al régimen de Putin. Y el último miércoles, nuevos bombardeos rusos en el este y noreste de Ucrania resultaron en la muerte de 5 personas, incluidos un padre y su hija, y una decena de heridos, según informaron las autoridades ucranianas. Los continuos ataques del régimen de Vladimir Putin siguen causando estragos en la vida de los civiles ucranianos y sembrando el terror en comunidades ya afectadas por esta invasión. En la región de Kharkov, una mujer de 38 años y su padre fallecieron cuando una bomba guiada alcanzó su vehículo en Solochiv. Además, otros 6 civiles resultaron heridos, incluidos un niño de 11 años, según informó el gobernador Oleg Sinegubov. En otro ataque en la región de Kharkov, una mujer de 67 años murió a causa de otro bombardeo. Las fuerzas rusas que invadieron esta región tras el inicio de la ofensiva en el 2022 continúan atacando con misiles, artillería y proyectiles que afectan principalmente a la población civil. Además, en la región de Donetsk, más bombardeos rusos mataron a 2 personas e hirieron a 6 en la localidad de Girnik, a 15 kilómetros de la línea de combate. Mientras tanto, Ucrania respondió con una ofensiva con drones contra una refinería en Ryazán, en el oeste de Rusia, causando daños significativos. En total, ya son 11 refinerías de petróleo ruso que ha conseguido atacar el país liderado por Volodymyr Zelensky en los últimos meses. Esta respuesta de Ucrania evidencia su determinación de hacer frente a la invasión rusa y proteger su soberanía. Hasta aquí llegamos con la información en Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.